ofrecer la conferencia a la participación de los alumnos en la reflexión y la acción social sobre investigación e innovación responsable. Me gustaría agradecer que se haya aceptado la invitación para participar en este congreso. Tiene una experiencia muy importante, los proyectos son muy relevantes, combinando enseñanza de ciencias, nuevas tecnologías, colaboración o cooperación entre distintos grupos de trabajo de alumnos, de profesores, etcétera, y nada mejor que escucharle a él para que el mensaje que intento trasladar se evidencie con la presentación y con sus conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Pues buenos días a todos. Es con mucho gusto que estoy aquí. Es siempre un placer estar en Murcia. Me gustaría empezar también por agradecer la invitación para participar en este encuentro y continuar las colaboraciones que ya establecemos hace unos años. Claro que en esta presentación voy a desarrollar un poco más algo que presenté el último año, en que ya hablé un poco sobre la involucración de los alumnos en actividades o en iniciativas de activismo, y iré a enseñaros algunos de los resultados y también algunos de los proyectos que estamos desarrollando. Se trata principalmente de proyectos de investigación-acción, porque eso es lo que nos interesa, involucrar a todos y conjuntamente integrando personas con distintas competencias, intentar capacitar a los alumnos como ciudadanos, precisamente porque esa es nuestra idea. Los alumnos que ya son ciudadanos, capaces, no votan, pero son capaces de ser extremadamente eficaces junto de sus familias, de sus amigos, defendiendo con mucha fuerza de sus ideas, sus convicciones. Y en esta presentación lo que iré a hablar es fundamentalmente de resultados de dos proyectos que tenemos en el Instituto de Educación. Uno que se llama We Act y otro Irresistible. Son dos proyectos internacionales en que colaboramos en el primero con compañeros de Brasil, de Colombia, de Angola, de Cabo Verde, de Portugal, con el objetivo precisamente de, juntamente con los alumnos y partiendo de los alumnos, intentar discutir problemas ambientales, problemas sociales, pero involucrar a los alumnos no solamente en la búsqueda de soluciones, pero en la implementación de esas soluciones. Y eso es lo más importante, capacitar a los alumnos como ciudadanos. Y lo que me ha motivado para este tipo de intervención es que hace muchos años, en el 95, en una escuela muy complicada, con casos extremadamente complicados, en que los profesores no tenían gran motivación, los alumnos menos aún, y que me decían que los alumnos no tenían ningún tipo de interés, que no se interesaban, no tenían competencias. E intentamos, a través de la discusión de temas controvertidos, aumentar su interés en la educación, y realmente su reacción fue fantástica. Pero lo que me motivó fue un comentario al final, en que un alumno del 12º año me dijo que por la primera vez un profesor les había preguntado su opinión, y eso es increíble. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos preparando si lo que queremos es mantener los alumnos oyendo? ¿Qué tipo de ciudadanos serán? Serán ciudadanos que estarán siempre esperando que alguien les diga qué hacer, cómo decidir. Y eso a mí personalmente no me interesa. Me interesa sí crear un contexto en que los alumnos se puedan capacitar, empoderar para poder ejercer un tipo de ciudadanía democrática, pero también participativa. Y para eso, claro que partimos siempre de lo que consideramos la gravedad de la situación actual en términos mundiales, con bastantes controversias a nivel socioambiental, sociocientífico, que afectan a nuestra sociedad. Y por eso requieren una ciudadanía bien informada y capacitada para actuar sobre estos temas. También, claro que la acción es un aspecto decisivo de cualquier alfabetización científica, es extremadamente necesario.
La capacitación de los estudiantes también como críticos y creadores de conocimiento, esto es algo extremadamente importante, no solamente consumidores de conocimiento, pero que ellos puedan sí sentirse con el derecho, el deber, la capacidad también de producir conocimiento. Y eso, aquí trabajamos mucho la diferencia entre lo que es conocimiento científico y lo que es conocimiento de sentido común. Porque lo que nos interesa aquí son acciones basadas en investigación. Lo que nos interesa aquí es conocimiento científico. Y por eso involucramos a los alumnos y los apoyamos en iniciativas que se basen siempre en procesos de indagación, de investigación, sobre determinados problemas que ellos consideran relevantes, importantes. Porque lo que nos preocupa también es la conexión, lo que nos preocupa es más cómo desarrollar una educación en ciencia que pueda ser relevante, percibida como relevante por los alumnos. Una ciencia que sea una ciencia ciudadana y no una ciencia solo de los científicos. Por eso mismo lo que nos interesa es que los alumnos puedan, a partir de sus propios intereses, claro, conectados con un programa, un currículum que existe, claro, pero que puedan partir de sus intereses, de sus preocupaciones y llegar a la conclusión que la ciencia, los conocimientos científicos que están desarrollando en la escuela pueden ser relevantes para la resolución de problemas sociales que existen en su entorno o inclusivamente también al nivel global. Y claro, para eso, para que puedan participar en este tipo de proceso, es necesario que comprendan lo que es la ciencia, lo que es la tecnología, y de qué forma pueden ellos propios participar en este tipo de empresa, en este tipo de conocimiento. Claro que nos interesa una educación sociopolítica. Muchas veces sé que este tipo de designación o de concepto produce algún tipo de reacción, porque, bueno, nuestra tarea es educar, no es politizar, pero lo estamos haciendo siempre. Por ejemplo, si escogemos una determinada situación en clase en que esperamos solamente que las personas oigan y lo participan, estamos transmitiendo una idea política, claro. Por eso lo que nos interesa es precisamente una educación sociopolítica que prepare a los ciudadanos para esos dos aspectos. La exigencia del ejercicio de una ciudadanía participativa y fundamentada, y también la exigencia de justicia social y ética en las interacciones entre ciencia, tecnología, sociedad y el ambiente. Los dos proyectos, el segundo es un proyecto europeo y que tiene 11 participantes de distintos países. Ya hablaré de cada uno de ellos. En todos ellos intentamos apoyar profesores y alumnos de primaria hasta el final de secundaria, apoyarlos en la realización, la implementación de iniciativas en sus tentativas de solucionar determinados problemas locales, globales. Claro que eso, en todos estos proyectos, nos interesa siempre desplazarnos de un tipo, por ejemplo, de enseñanza o un tipo de actividades que van más allá de conferencias o de charlas o de discusiones. Todo eso es importante, sin duda, para detectar posibles problemas sociales, posibles problemas ambientales, pero nos interesa llegar a la acción fundamental. Nos interesa llegar, sí, a que los alumnos puedan desarrollar un sentimiento y una percepción de que tienen capacidad de intervenir. Y eso es extremadamente importante. Y eso requiere, claro, un tipo de actividad, requiere actividad en clase y un tipo de actividad también en que puedan expresar de una forma libre, claro, de una forma también responsable, sus ideas, pero que también tengan una idea de lo que es ciencia, de lo que es tecnología, y a través de procesos de indagación que puedan también ellos propios construir conocimiento. Ya veremos cómo será eso posible. Después también desplazarnos de un concepto de ciudadanía en que entendemos los alumnos como alguien que tiene un déficit de conocimiento, de competencias, para un concepto de ciudadano actuante, de ciudadano
que se siente capacitado para intervenir. Claro, pero intervenir de una forma fundamentada. Conociendo, por ejemplo, qué personas debe contactar, qué personas debe discutir, qué acciones puede también desarrollar para que pueda contribuir para la resolución de determinados problemas. Y después también un desplazamiento en términos de concepto de educación en ciencia. Claro, de una educación en ciencia centrada en la transmisión de conocimientos a una educación en ciencia mucho más centrada en la promoción de competencias. Y aquí entiendo competencias como un conjunto integrado de conocimientos, capacidades y actitudes. Por ejemplo, si queremos subir a una montaña, tendremos que desarrollar y tener competencias de subir a la montaña. Pero para eso necesitamos conocimientos, claro, por ejemplo, sobre el clima, sobre el relieve, sobre las características de ese local. Pero tenemos también que desarrollar y tener determinadas capacidades físicas, capacidades también de orientación, de utilización de una brújula, de utilización de un mapa. Pero también actitudes porque probablemente solos no lograremos hacerlo. Por eso tendremos que ir en grupo, tenemos que colaborar, tenemos que ayudarnos. Es este conjunto de artículos de conocimiento, capacidad y actitudes que nos hacen capaces de subir a la montaña. Después también un desplazamiento en el concepto de currículum, y esto es muy importante. Porque muchas veces la idea que algunos profesores tienen del currículum es de un listado de temas, un temático que debe ser recogido de una forma exhaustiva. Y claro, no es eso lo que nos interesa. Lo que nos interesa es un profesor que pueda ser promotor de competencias y también como un profesor como constructor de currículum. Currículum, claro, que hay un mínimo, un conjunto de ideas, pero que se pueden desarrollar, que se pueden promover de formas muy distintas. Basta pensar que para un determinado tema podemos recurrir a determinadas actividades muy distintas. Y de acuerdo con esas actividades podemos tener impactos completamente distintos en los alumnos, capacitándolos para situaciones muy distintas. Y después también en lo que pasa en lo que reconocemos como fuente del conocimiento y fuente de autoridad. Lo que nos interesa es que tengamos ciudadanos, claro, que reconozcan también la autoridad en términos científicos, claro, científicos, sin duda, pero que ellos propios también reconozcan y sientan que tienen capacidad de toma de decisiones, capacidad, claro, de análisis, de discusión y capacidad también de intervención. En el proyecto WeAct recorremos fundamentalmente a iniciativas de arte, envolviendo arte y también a herramientas de la web 2.0. Y utilizamos dramatizaciones con juego de roles, cartoons, historietas, pósteres, pero también producción y diseñación de grabaciones audio, de podcasts, de vídeos, foros de discusión, blogs, animaciones digitales, programas de radio, las redes sociales también. Y ya os enseñaré algunos de los proyectos que estamos desarrollando. Pero todo esto, todas estas iniciativas, estas herramientas, las utilizamos como formas de lograr obtener la acción sociopolítica sobre cuestiones sociocientíficas y socioambientales. Lo que tengo ahora aquí es un ejemplo porque tenemos más de 40 estudios de casos centrados en distintas realidades, con alumnos de primaria hasta inclusivamente universidad, distintos proyectos de distintos países en que intentamos involucrar los alumnos en este tipo de acción. Este es un ejemplo que fue, algunos de estos ejemplos, este primero fue realizado con alumnos del 8º año, son alumnos con 12 años, 13 años, y después os enseñaré un otro proyecto con alumnos de 10 años. En este aquí se integra en el WeAct y una profesora de ciencias colaboró con un profesor de tecnología para desarrollar determinado tipo de proyectos. Se pidió a los alumnos que escogieran, identificaran
problemas ambientales de su entorno, que les gustaría que considerasen que eran importantes, relevantes, y ellos cogieron esos problemas. Y el proyecto fue la producción de podcasts, de vídeos, que después fueron utilizados en la tentativa de modificar determinados comportamientos en otras personas. Tuvo sesiones públicas también, y sobre eso este producido por la profesora que trabajó con esos alumnos. En la investigación participaron un grupo de estudiantes del 8º grado y las disciplinas de las ciencias naturales y tecnologías de la información y comunicación. El objetivo fue estudiar el impacto de la construcción y difusión de podcasts en las percepciones de los estudiantes en cuanto a su capacitación para la acción y el desarrollo de competencias de activismo. El tema abordado en los podcasts, elegido por los estudiantes, fue la solución. Podcasts, contenidos compuestos por vídeo y normalmente reproducibles en ordenadores o otros dispositivos digitales. La construcción de podcasts por los estudiantes, siendo generalmente asociada al ocio y el entretenimiento, también puede ser utilizada como una actividad de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, muy motivadora para los alumnos. En el contexto de la escuela, hay varias estrategias posibles para los estudiantes y profesores participar en la acción sociopolítica, directa e indirecta, sobre cuestiones ambientales. En esta investigación, la construcción y difusión de podcasts sobre polución ambiental fue la estrategia de activismo elegida por los estudiantes como teniendo potencial para educar y sensibilizar a los ciudadanos acerca de un tema que los alumnos consideran importante, pertinente y muy actual. Etapa 1. Motivación y compromiso. Presentación y discusión de la importancia y necesidad de intervención cívica, activismo y ciudadanía, como una contribución a la solución de los problemas ambientales. Etapa 2. Pesquisa. De modo guiado, cada estudiante investigó sobre un aspecto de uno de los tipos de polución ambiental, causas, consecuencias, ocurrencias, prevención, mitigación, y construyó un texto basado en las preguntas que guiaron la investigación. Etapa 3. Compartir los productos de la pesquisa. En una sesión de preguntas y respuestas, los estudiantes contestaron las preguntas sobre los temas investigados y compartieron con sus colegas lo que habían aprendido. Etapa 4. Construcción de podcast. Cada para construido. En TIC, un vídeo sobre el aspecto que han considerado más relevante acerca de la investigación realizada. El vídeo tendría que tener una duración mínima de 2 minutos, contener la narración que los estudiantes han grabado en el estudio de radio de la escuela, tener un mensaje claro y causar impacto. Etapa 5. Difusión del podcast. A través de sesiones de difusión, los estudiantes pudieran revelar sus videos a otros alumnos, escuchar críticas y percibir el impacto que su trabajo ha causado en los demás. La difusión del proyecto también pasó a través de la página web de la escuela y a través de la construcción de un afiche emplazado en el recinto escolar. Etapa 6. Evaluación y reflexión. Al final del proyecto se llevó a cabo un momento de reflexión, en la que se hizo el balance de las actividades, el rendimiento de los alumnos, y el impacto que el proyecto tuvo en sus percepciones sobre activismo. Los estudiantes aprendieron acerca de cómo participar en la acción, sobre la importancia de la investigación, la necesidad de construcción de un producto y de su difusión. Sin embargo, la oportunidad de vivir la experiencia de la participación en la acción ha sido central para el desarrollo de sus percepciones de capacitación. El hecho de que hayan experimentado la participación en la acción permitió a los estudiantes a desarrollar algunas competencias fundamentales para el ejercicio de un activismo colectivo basado en investigación. La construcción y la movilización de conocimientos sobre el tema de la polución, la comunicación de sus ideas a través de la construcción y difusión de un podcast, la argumentación ante cuestiones o críticas lanzadas en las sesiones de difusión.
Para mí fue importante que los colegas de otras clases han podido ver mi podcast, pues al divulgar los vídeos hemos podido recibir críticas y comentarios de nuestros colegas y realizar el impacto que el vídeo tenía. Para mí, fue importante que los colegas de otras clases han podido ver mi podcast, pues así aprendieron más cosas sobre polución y sobre lo que pueden y no pueden hacer. Creo que es importante divulgar mi vídeo a otros porque ellos pueden aprender y cambiar sus actitudes y no polucionar el mundo. Claro que los podcasts fueron colocados en internet, fueron usados. Y este fue uno de los proyectos. Tenemos más de 40 proyectos distintos en distintos puntos, implicando a veces más de una clase. Y en términos generales, claro que hicimos un análisis cualitativo de todos esos proyectos. Y tenemos claro, en este proyecto lo que tenemos es un grupo de compañeros de distintos niveles de enseñanza. Tenemos profesores que van desde infantil hasta universidad y que todos nos apoyamos unos a otros en el desarrollo de estos proyectos, de acuerdo con las competencias que tenemos. Por eso es común entre nosotros tener profesores, por ejemplo, de universidad, que tienen apoyo, por ejemplo, soporte de esta profesora, por ejemplo, en la elaboración de podcasts, en iniciativas también de activismo, o en la utilización de redes sociales por otros compañeros, o en otros tipos de situaciones, o de los de universidad que se desplazan, hay científicos que se desplazan a las clases para también promover la discusión de determinados temas. Por eso es una comunidad en que no hay ningún tipo de jerarquía. Lo que nos interesa es fundamentalmente crear contextos de empoderamiento de los alumnos como ciudadanos. Claro, siempre tratando bien lo que es la diferencia entre conocimiento científico y conocimiento de sentido común, porque el conocimiento científico tiene en nuestra perspectiva, claro, potencialidades que importa discutir, enseñar y claro, utilizar. También tenemos, y estos datos fueron recogidos el último año, y porque a lo largo de los proyectos con alumnos de 10 o más años, siempre en el inicio del proyecto aplicamos un cuestionario y al final el mismo cuestionario. Claro que también los entrevistamos y claro, tenemos también información a lo largo de la intervención del proyecto desarrollado. Pero resultados de este cuestionario. Es un cuestionario que intenta recoger el impacto del proyecto en las percepciones que los alumnos tienen de sus capacidades de acción, de sus capacidades de activismo. Obtuvimos 947 respuestas a lo largo de 2 años de este tipo, en estos grupos de educación básica, del quinto y cuarto grado, educación básica, educación secundaria, universidad también. Recogimos también información, claro, en el total de 62% de alumnas y de un 38% de alumnos. Y esto nos permitió descubrir impactos que ni imaginábamos. Porque, por ejemplo, a nivel de competencia de activismo, hubo una diferencia significativa entre el inicio y el final del desarrollo de determinados proyectos en estas percepciones. Por ejemplo, me involucro en acciones e iniciativas con el objetivo de contribuir a la resolución de problemas sociales que me preocupan. Mis colegas se involucran en acciones e iniciativas con el objetivo de contribuir a la resolución de problemas sociales que les preocupan. Pero, en otras dimensiones, hubo una diferencia significativa en las niñas, pero no en los niños. Por ejemplo, y esto estamos hablando en total, no estamos aún estableciendo distinciones entre niveles de educación, aún no, pero que también existen y fuertes. Por eso las niñas consideran sí que son capaces de influir en las decisiones de sus colegas sobre problemas sociales relacionados con ciencia, tecnología y medio ambiente,
que tiene el poder para influir en las decisiones de otros ciudadanos sobre esos problemas, que colaboran con sus colegas también, y consideran también que tienen los recursos necesarios para poner en marcha iniciativas que contribuyan a la resolución de los problemas sociales. Y como pueden ver, hay diferencias, pero en términos totales, si analizamos la diferencia en términos totales, hay una diferencia significativa entre el inicio y el final del proyecto en todas las situaciones, con excepción del punto 5, en que la diferencia es solo para las niñas. En otro punto, realmente este tipo de intervención es eficaz también en la divulgación, en la enseñanza también de formas de influir en las decisiones de los ciudadanos. Por ejemplo, en formas también de promover la acción que puede ser del tipo boicots, que pueden ser también a determinados productos que contienen determinadas sustancias tóxicas, peligrosas. Por ejemplo, determinadas sesiones de información, de discusión que tuvieron lugar en ayuntamientos, en escuelas, en asociaciones, en distintos locales. Por ejemplo, también a través de exposiciones interactivas desarrolladas por los alumnos, en que a través de esa exposición interactiva se establece como que un diálogo, una discusión entre los visitantes y los autores, los creadores de la exposición, creando un diálogo, creando un debate, permitiendo a todos que construyan conocimiento en conjunto. Y también otro conjunto sobre el deber de participar en activismo. Hubo algunas diferencias, por ejemplo, en las niñas, que consideran que es su deber participar en acciones e iniciativas que benefician a la comunidad en la que viven. En el conjunto, también, niños y niñas, esa diferencia existe. Curiosamente, en lo que considero que es mi deber participar en acciones e iniciativas que contribuyan para la resolución de problemas globales, ya la percepción no es tan fuerte, más centrada en lo local, lo que les dice más a ellos, lo que les afecta más directamente, claro, los problemas globales también, pero... Y también el deber de participar en acciones o iniciativas que contribuyen a la resolución de problemas locales en la comunidad donde viven. Aquí también tener el deber de participar, y no se consideran que es mi deber participar. Es curioso, como en una diferente formulación las percepciones pueden también ser distintas. Después, si consideramos distintos niveles de educación, es extremadamente interesante ver, y creo que es relevante para este encuentro, ver que hay diferencias significativas al nivel de enseñanza secundaria, del tercer ciclo del segundo ciclo de educación básica y también en enseñanza superior, no tanto en el tercer ciclo. El tercer ciclo son niños adolescentes de 13 hasta 15 años. Ahí las diferencias no son tan perceptibles entre el inicio y el final de los proyectos, pero lo más significativo para este encuentro es esta diferencia de alumnos. Gracias. De alumnos con 10, 11 años. Y realmente la diferencia entre el inicio y el final de los proyectos es increíble. Sus percepciones sobre sus propias capacidades de acción aumentaron increíblemente. Porque para estos niños, sí, aquí todas las actividades desarrolladas, el tipo de estrategia utilizada fue completamente nueva. Y tuvo un impacto muy real y muy interesante. Y esto fue una sorpresa para nosotros. Después también otra diferencia que tiene que ver con el deber de participar en iniciativas de activismo. Aquí no hubo grandes cambios. Claro que hubo situaciones en que hubo siempre una mejoría, pero la diferencia no es significativa. Una vez más hubo aquí un punto en que tampoco, que disminuyó un poco, pero no tanto.
Pero aquí las diferencias no son significativas. Pero si miramos ahora en términos de la percepción de los alumnos sobre las competencias de activismo que desarrollaron, es interesante ver que en todos los puntos, en todos los alumnos hubo una mejoría que fue significativa. Las niñas siempre más que los niños, es interesante eso. Y el deber de participar en iniciativas de activismo es muy interesante porque en las niñas hubo un aumento, sin duda, pero en los niños no. Mantuvieron la misma percepción. Claro que era una percepción a partir de acuerdo, estaban de acuerdo, entre acuerdo y fuerte acuerdo. Pero en las niñas es muy más significativo y es interesante. Claro que a nivel de conclusiones de todos esos proyectos es que hubo un impacto significativo de las acciones desarrolladas en términos de las percepciones de los alumnos sobre su participación, sus convicciones, su deber de participar. Sin embargo, las mujeres participantes se sienten más comprometidas con el activismo. Es un aspecto interesante. Se sienten también más capacitadas para la resolución de problemas y para influir en las decisiones de otros ciudadanos. Y esas diferencias se detectaron, tanto antes como después también de las iniciativas realizadas. El impacto fue mucho más fuerte entre alumnos de 10, 11 años. Precisamente porque no estaban tan habituados a desarrollar proyectos con casi total autonomía. En que podían seleccionar el tópico, en que podían escoger la forma de investigación, la forma de comunicación, la forma de acción. Y fue extremadamente eficaz, eficaz de un punto de vista educativo. Después, el otro proyecto, el proyecto Irresistible, utiliza ya un tipo concreto de acción. Recurren principalmente a exposiciones completamente desarrolladas por los alumnos que pretenden que sean interactivas. No es solamente colocar un cartel, construir un cartel, no, se pretende que incluso cuando construyen carteles, que tenga algún tipo de interactividad, en que ese cartel pida a las personas para dejar su opinión, o que pueda también traducirse a algún tipo de acción. Y entonces lo que hemos detectado es que el desarrollo por los alumnos de ese tipo de exposición, y claro que les cabe a ellos seleccionar el tema, realizar un conjunto de actividades de investigación con el apoyo, y aquí es algo muy interesante de este proyecto, es que en nuestra comunidad de práctica, nuestra comunidad de aprendizaje también incluye científicos sobre los temas que los niños y las niñas deciden discutir y investigar. Y eso es muy interesante porque se sienten libres de colocar todas las preguntas, incluso pueden tener ideas sobre metodologías que pueden utilizar. Por ejemplo, hubo trabajos en que evaluaron la calidad del agua que consumían de la red. Hubo proyectos sobre también los productos químicos utilizados en la agricultura. Hubo un proyecto muy interesante en que los alumnos de clases extremadamente complicadas, con un currículum especial, decidieron evaluar la calidad del agua, la calidad también de plantas que consumían, de vegetales, y fue muy interesante porque fue en un año de elecciones locales para el ayuntamiento, y como forma de acción utilizaron la radio local, porque la radio local les dio esa oportunidad, que presentaran el resultado de su proyecto. Y no se imaginan el impacto de esos programas hechos por los niños, pero el impacto que tuvieron en la agenda política local. Y el impacto que tuvieron también en los alumnos, en su capacitación como ciudadanos.
Y después me acuerdo de otro proyecto extremadamente interesante con alumnos de 8 años, de una localidad agrícola, y que la profesora les dejó seleccionar el tema que quisieran abordar, y ellos escogieron el tema de las abejas, que las abejas estaban desapareciendo. Y claro que eso les interesaba porque ellos propios conocían las prácticas de sus familias en términos agrícolas, y porque ellos también ayudaban a sus familias. Y por eso investigaron muchísimo sobre las sustancias que utilizan, todo eso. Y realizaron una presentación, una discusión con la comunidad, y claro, lo que significó para los padres, los abuelos, toda la familia, y ver a sus hijos, hijas discutir de una forma tan fundamentada esos temas. De tal manera que lo que se estableció al final de esa sesión de discusión fue las familias quien quiso pudo firmar un acuerdo en términos de cambio de determinadas prácticas en la agricultura, con el objetivo de intentar mejorar la situación de las abejas y también su propia situación, porque sin abejas la producción de fruta, de muchas otras plantas es inferior. Y fue increíble ver niños de 8 años movilizando sus familias y la comunidad en ese sentido. Pero aquí lo que hemos detectado también es que el desarrollo de estas exposiciones ayuda a los alumnos a ver que la incertidumbre y el riesgo son inherentes a la ciencia y la tecnología, claro, sin duda. Son situaciones que permiten plantear preguntas, provocar la reflexión personal y estimular conversaciones entre estudiantes y visitantes, transformando ambos en aprendices. Moviliza enfoques basados en la investigación, en la indagación, y el uso de narrativa también para abordar el aspecto de investigación e innovación responsables. Puede, claro, sin duda, algo que nos preocupa, que sea útil también en el aprendizaje tanto de los contenidos, los procesos y la naturaleza de la ciencia y la tecnología, pero también el desarrollo cognitivo, social, político, moral y ético de los alumnos. Y claro, que permite que los alumnos se muevan más del análisis y de la discusión, creando también una situación, una oportunidad de acción comunitaria. Y esto es muy importante, algo que trabajamos muchísimo, la diferencia entre una actuación aislada y una actuación colectiva. Eso es algo que trabajamos muchísimo. Y claro, que puede también transformar la enseñanza transmisiva, que lo que nos interesa es una enseñanza distinta. Aquí hay otro ejemplo, ahora sí con niños de 10 años, centrado también en el potencial de las exposiciones organizadas por los niños, y que se centró en las cuestiones del cambio, de la modificación del clima, del cambio climático. Claro que todos esos vídeos son desarrollados por la comunidad, por el conjunto de profesores, de alumnos participantes. La exposición fue la culminación del módulo de enseñanza desarrollado en el marco del proyecto Irresistible, ejecutado por la profesora Marta Espíritu Santo. La actividad de investigación fue fundamental para que los estudiantes hubieran construido conocimientos necesarios para el desarrollo de la exposición. Eu acho que é importante porque assim percebemos mais, porque se não tivéssemos feito essa pesquisa, poderíamos não saber tanta coisa e ter feito vídeos mais pequenos com menos informação, e quando fizermos a pesquisa conseguimos perceber mais coisas, temos de ter vídeos maiores, com mais informação e eles estavam mais as pessoas que não estavam a fazer.
Cada clase ha desarrollado un tipo de objeto para la exposición: carteles construidos en Glosser, impresos y disponibles en línea, cómics impresos, construidos en Pixton, y juegos de mesa. Cada objeto debe satisfacer dos dimensiones importantes: las regiones polares, importancia, amenazas, características, y investigación e innovación responsables en ciencia polar. La exposición tuvo lugar en el día del agrupamiento, en una de las salas de la escuela. Este es un día en que no hay clases y en la que el agrupamiento desarrolla, en la escuela sede, numerosas actividades. Los estudiantes han desarrollado la confianza en sus capacidades para alertar y educar a otros sobre el tema que han trabajado. Porque nós trabalhamos neste projeto e a senhora também nos explicou sobre a ética e tudo como estava a abranger isso, então nós começámos a trabalhar mais no projeto e eu acho que me sinto capaz de explicar melhor às pessoas porque também trabalhei muito para isso e agora consigo explicar melhor. Estos estudiantes comenzaron a creer que, a pesar de su edad, es importante transmitir los conocimientos que aprenden en la escuela para otros, enseñándoles sobre temas científicos actuales y controvertidos. E ainda conseguimos saber mais coisas do que os adultos. Principalmente as crianças não mais que adultos, porque os adultos já têm outras ocupações e tanto conhecimento técnicos diferentes e além de outros conhecimentos para eles. Los estudiantes empezaron a enfrentar las exposiciones de otra manera, reconociendo en ellas un potencial de activismo que hasta entonces desconocían. Sim, porque este tipo de projetos chama bastante a atenção das pessoas e também as chamam para virem participar. E depois ainda tínhamos atividades, isso é quando deixamos as pessoas para trás, não é? E então vinham para casa para saber mais sobre isto. E às vezes também diziam, se isto acontecer alguma vez publicamente, eu também gostava de participar, porque estas coisas são, se crianças conseguem fazer, eu também consigo. E porque quando as pessoas jogam os nossos jogos, podem não perceber-se, mas estão a aprender sobre os polos e investigação e inovação responsáveis. Claro que en el film hay también bastantes errores en castellano porque precisamente el proyecto y estos profesores y sus alumnos también utilizan las potencialidades de YouTube para la subtitulación en lenguas extranjeras y bueno, hacía parte también de su propio proyecto y claro, hay allí algunas partes. Bueno, ahora me gustaría sí, discutir con vosotros y crear un espacio donde pudiéramos conversar sobre estos proyectos en que puedo, claro, inclusivamente hablar de más experiencia, bueno, responder a vuestras preguntas. Muchas gracias.